si vemos el sincretismo, yo creo que eso se refiere a una debilidad en el conocer la religión verdadera a la que la persona cree y pertenece. La bandera del judaísmo es la creencia en un Dios único, incorpóreo, omnisciente y omnipresente. El sincretismo religioso es una verdad indiscutible que Dios es uno solo. Por lo tanto, el politeísmo es en realidad una desviación y una interpretación equivocada por parte del ser humano acerca de la complejidad y multiplicidad de la naturaleza. Con respecto al sincretismo religioso y al politeísmo, bueno, de siempre, en tiempos ancestrales siempre ya ha existido, pero hoy por hoy se han afianzado los sincretismos religiosos, esas mezclas que son realmente peligrosas, porque no nos permiten tener claro, por ejemplo, un cristiano católico cómo vive su fe. Entonces le da igual mezclar su fe con cualquier cosa y le parece que todo es igual. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo último, lo más reciente, lo que podemos decir más cercano, contemporáneo, lo del problema de la santería. Entonces, bueno, para un cristiano que anda mezclando con todas las cosas, le parece que eso da igualito, ser santero o no santero. Y lo que decía el cardenal Urosa, el que es cristiano no puede ser santero, porque la santería está ligada a la superstición, a la brujería, a la idolatría con el demonio. Entonces, por tanto, no puede eso mezclarse o permitirse o aceptarse. Un cristiano católico serio no mezcla su fe, pero el problema es que no queremos formarnos tampoco. Entonces, a veces, mire, yo ahora ya yo no soy más católico, ahora me hice de otra cosa o pertenezco, ahora soy cristiano. Dije, pero el cristiano se hace uno desde el bautismo. Entonces, ¿a qué te refieres con ser cristiano? No, que ahora conozco a Cristo. ¿Y qué Cristo conocías en la iglesia católica? Entonces, dime, ¿qué tipo de cristiano eres realmente? Si dices que ahora estás conociendo a Jesucristo, entonces, ¿qué Cristo conocías? ¿Qué fe profesabas? Entonces son cosas que a uno le llenan de dudas también y dice, pero bueno, entonces hemos perdido el tiempo en la catequesis, en la enseñanza, que se cae con tanta facilidad en este sincretismo religioso. ¿Qué sentido tiene si alguien de verdad cree en una de las religiones, la que sea? No estamos hablando de falsedad o verdad de esa religión. Si la estudia bien, si la vea lógica o, si no digo lógica, por lo menos justificable para que pueda tener la fe, entonces, si eso es la verdad, entonces ¿por qué mezclarla con alguna otra? Que no tiene sentido. Va a tener sentido cuando no hay confianza en la creencia que tenemos. Judaísmo predica, enseña en todo momento. Se le enseña apenas el bebé empieza a hablar. Y la última frase que pronuncia el judío antes de entregar su vida: oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Unicidad. Hay un solo Dios y a ese Dios me debo. ¿Y qué es lo que me dio Dios? Me dio la Torá, me dio la ley judía por medio y a través de Moisés, el profeta. Si yo confío en Dios y en el mensaje de Dios, como el último mensaje de Dios, el Corán, el profeta, confío al profeta Muhammad, la pasada con él y su descendencia, como el último mensajero de Dios, y decidí con mi voluntad, seguir este último mensaje de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar otra forma, otra base, otra fuente
que mezclarlo con eso, hacer una sopa de... Eso no tiene sentido. Al menos que yo no haya podido conocer bien mi religión o haya entendido, haya conocido mi religión como algo que le hace faltan cosas que no los veo dentro de mi religión, así que los voy a buscar fuera. Pero en caso de que alguien tenga conocimiento suficiente de su religión y vea a su religión una religión perfecta, no va a sentir ninguna necesidad a mezclarla con ninguna otra secta. Uno de repente lo puede pasar en un joven que todavía no hay una madurez fuerte en la fe, pero una persona ya adulta, madura, seria, ya viejo o vieja, entonces que tú lo veas disfrazado de santero o algo parecido, uno se sorprende y dice, pero bueno, ¿dónde está la fe de esta persona? ¿Realmente tuvo alguna vez fe? ¿O no sabe por dónde van las cosas? Entonces por eso hay esa mezcla, igual que los que andan con los budistas, hinduistas, esa mezcla con el cristianismo, no que todo está bueno, el karma, que no sé qué, lo positivo. Miren, la doctrina cristiana es riquísima en cuanto a espiritualidad. Entonces cuando se comienza al sincretismo religioso, se crean dudas y la persona al fin de su historia termina sin creer en nada. Entonces hay que ser cuidadoso con esto del sincretismo. Religión es símbolo de disciplina, es símbolo de exigencia, una exigencia de Dios para con el hombre. En la medida que nosotros nos disciplinemos a través de esos mandatos divinos, entonces no habrá ningún tipo de bifurcación ni de comodidad que busca el ser humano. Es el hombre que debe de adaptarse a Dios y no Dios adaptarse al hombre. Si la religión, que así es la verdad, es producto, la Torá, es un producto de una revelación de Dios en el monte de Sinai, que es 101% verdad, que Dios es único, yo tengo que adaptarme a lo que dice la Torá y no adaptar a lo que dice la religión. La Torá es la religión judía, y no adaptar la Torá y no adaptar la religión al hombre. En la medida que uno invierta los roles, el hombre judío debe acoplarse, adaptarse a los mandatos de la ley judía. El día que la ley judía se adapte al ser humano, significa que ya no desciende del cielo, que ya no es sacrosanto, sino que se puede acomodar a la facilidad del ser humano. Y eso es lo que el judaísmo no quiere. Y por eso que hay reformismo, hay conservatismo y hay dentro de la misma religión judía. Ya no voy a hablar de otras religiones porque eso no me compete como rabino. Pero hay una realidad que por no entender que la religión es de Dios, que la ley es de Dios, que Él quiere que el hombre se adapte a la ley judía, a la Torá, si Él se adapta, entonces viene lo que se llama el respeto total de la voluntad de Dios. Cuando es lo contrario, cuando queremos adaptar la religión al hombre, entonces ya caemos en todo tipo de desviaciones que no es lo que el judaísmo ortodoxo predica.
Igual con lo del politeísmo, las culturas orientales siempre fueron politeístas, excepto musulmanes, judíos y católicos o cristianos, siempre hemos profesado la fe en un solo Dios. El Dios uno que se manifiesta en la perspectiva cristiana como Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. O sea, las otras culturas orientales, inclusive africanas, siempre han tenido ese mundo politeísta, que desde la Sagrada Escritura encontramos esa lucha que siempre ha tenido la Escritura con el politeísmo. Dice, existe un solo Dios, a uno solo adorarás con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, pero a uno solo. Entonces, volvemos de nuevo con lo de la mezcla del politeísmo, cuando comienza el sincretismo religioso. Bueno, entonces todo tiene una divinidad, entonces le llamamos Dios al árbol, porque yo me abrazo al árbol y me da una fuerza, una energía. Entonces el Dios árbol, el Dios ave, el Dios mar. Entonces de nuevo volvemos a la antigüedad con las deidades. Entonces uno dice, por Dios, hay que ya superar todo eso. Pero yo creo que hace falta de nuestra parte también puntualizar nuestras cuestiones de fe. El concepto de politeísmo es contra del concepto de monoteísmo. Un hombre monoteísta es quien cree en el Dios y cree en su unicidad. El nivel de la creencia cree que no hay ninguna divinidad, sino este ser ilimitado, perfecto, autosuficiente y todo. Y a continuación, a base de esta unicidad, el nivel de creencia viene creer en la unicidad de Dios en nivel de práctica. Ya que ese Dios es el único, ya que ese Dios es el único creador, el único que controla todo, el único que observa todo, el único que maneja todo, pues Él mismo es el único que tiene el derecho de manejar mi vida, de ordenarme, prohibirme. Entonces, a nivel práctico también yo voy a obedecer únicamente a ese único Dios. Eso es la unicidad en dos niveles de creencia y práctica. Y este ser quien crea en esto se llama un monoteísta. Pedirle a todos los cristianos que se clarifiquen de verdad dónde está centrada su fe. Y que no busquen tanto la magia, buscando ritualismo, que no les lleva a ninguna parte, porque eso no lleva a ninguna parte. Entonces, simplemente quedan con un gran vacío, porque buscan por aquí, por allá. Estoy enfermo, entonces me busco un brujo, porque todavía buscan los brujos. Pero es más pasable buscar un brujo que buscar un satánico de eso. Entonces, porque anda buscando el demonio. Pero uno dice, pero chico, déjate de eso. Tu fe te debe llevar a confiar solamente en Dios y basta. Los orientales, como hinduistas, budistas, son más antiguos inclusive porque son culturas ancestrales orientales, entonces son muy antiguos. No son nuevas porque nos llegaron ahora para conocer y saber de ellos, pero son muy antiguas. Algunas inclusive más antiguas que el cristianismo. Pero los nuevos, los más recientes, son los musulmanes, que aparecen 500 años después de Jesucristo. Y nosotros tenemos como nuestros hermanos en la fe a los judíos, porque de allí tomamos toda una tradición y recordamos que Jesucristo fue judío y murió judío. Entonces, Él dio las pautas, las bases para crear toda lo que es la iglesia. Los musulmanes igual, nuestros hermanos en el camino de la fe. Son más las cosas que nos unen que los que nos separan. Nos une el Dios uno.
El Dios único nos une, nos hace hermanos a ellos. Decimos los judíos como nuestros hermanos en la fe porque de allí viene lo de Abraham, nuestro padre en la fe, el primero que abandonó todo y siguió la voz de Dios. Pero los musulmanes igual son nuestros hermanos, sin duda alguna. Y nos unen y tenemos unos vínculos muy profundos desde la perspectiva de la fe. ¿Por qué? Porque el cristiano, la misión que nos dio Jesucristo es evangelizar, predicar la buena nueva. Entonces predicamos a Jesucristo y predicamos la verdad en Cristo. Mira, que contradice muchas veces algunos de estos pueblos originarios que tienen unos... Yo no sé hasta dónde les perjudica o no. Pero yo creo que en la medida que se predica a Jesucristo, se va anunciando la buena nueva, eso siempre va ayudando a la persona, porque el Evangelio de Cristo no choca con la cultura ancestral. Todo lo contrario, yo creo que ayuda a esa cultura a iluminarla desde la verdad que es Cristo. Entonces, injertar a Cristo en esta cultura no nos pueden acusar de falsear las realidades, las historias o imponer nuestra religión o nuestra perspectiva de fe a los pueblos ancestrales. Porque muchas veces uno cuando lo busca son realmente animalistas, realmente no es tan fuerte como se piensa estas manifestaciones de fe en los pueblos ancestrales, especialmente los nuestros. La conversión sincera por parte de una persona que no es judía en el judaísmo, ¿por qué no se va a aceptar? El proceso de la conversión, bueno, hay que preguntarle a la persona que se quiere convertir qué es lo que siente, por qué se quiere convertir, qué es lo que le ha llevado a convertirse. Eso no hay que preguntarle al rabino. El rabino no es el que se va a convertir, es la persona que se quiere convertir. Hay que preguntarle cuáles son los argumentos teológicos, filosóficos, religiosos que llevaron o que llevaron a esa persona a desear cambiar de religión. Pero eso es una cosa muy seria, es algo muy, muy personal y debe ser con muchísima honestidad y sinceridad por parte de la persona. Un politeísta, algunas veces, en especial en el nivel de la creencia, entiende que es un politeísta, pero en muchos casos, cuando es en práctica, ni siquiera él mismo entiende que es un politeísta. En caso de, por ejemplo, el Corán dice, el Corán habla algunas veces habla de los creyentes, de quienes por la palabra dicen que creemos en Dios, el único Dios, pero no son la mayoría de ellos, sino politeístas. ¿Cómo es posible? Si el Corán dice que son creyentes, creen en Dios, entonces ¿cómo son politeístas? Eso se refiere a nivel de práctica. El Corán habla muy duro del politeísmo, pero habla del politeísmo muy duro en primer nivel, en nivel de creencia, no de práctica. En nivel de práctica, bueno, cualquier persona que hace un pecado es un politeísta, pero eso es a nivel de práctica. Dios perdona. El Corán dice, oh profeta, di a mis siervos que vuelvan hacia mí, porque Dios va a perdonar todos los pecados. Quiere decir que Dios va a perdonar a todos los politeístas en práctica. Yo como rabino defiendo, transmito la posición del judaísmo. El judaísmo predica, siendo que la Torá, la ley judía, emana de Dios, es sacrosanta, yo tengo que adaptarme a todos los mandatos divinos. La religión judía tiene más de 3.000 años. Entonces, de la misma forma para las demás, yo no soy la persona autorizada para hablar de las demás religiones. Nosotros lo que buscamos es nuestras raíces a través del estudio de nuestro origen del pueblo judío. Si las demás religiones hacen lo mismo,
pues yo creo que deben de conservar sus costumbres, sus tradiciones, cuidarlas, que no se pierdan. Todas las generaciones, todas las zonas donde se adora la naturaleza o los animales, este otro, son desviaciones del camino correcto de monoteísmo. Si tienes enfermos es que me echaron una brujería, me echaron esto, no, que olvídate de todo eso. Todo eso es falta de fe y yo creo que también va pegado ahí lo de la cultura. Entonces eso trastoca realmente la centralidad de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios uno y trino. Entonces por eso pidámosle al mundo, sobre todo cristianos, que vivamos nuestra fe de manera plena, pero ser irresponsables.